poderles saludar en nuestro segundo programa, Vea los Tesoros de la Biblia. Estamos muy contentos de volverles a acompañar. Esperamos que este contenido que estamos generando acá en Radio Vea les sirva a usted para que se inquiete en el estudio más profundo de la palabra del Señor. Una vez más, bienvenido y bienvenido nuestro hermano que nos aporta también con el conocimiento, con su investigación, hermano Mateo Miranda. Es un gusto saludarlos, hermanos. Es una alegría poder compartir y deleitarnos en poder seguir descubriendo esos tesoros que hay en la Biblia. No olvide que la idea de este programa es, lo quiero visualizar así como cuando los mineros van a las minas y necesitan buscar esos productos que al final van a ser de valioso recurso. Para eso no tienen que ser superficiales, tienen que profundizar y meterse más a la mina, muchos metros, hasta ahí se encuentran los valiosos tesoros. Y lo mismo, hermano Mateo, es la Biblia. Así es. Si solo nos conformamos con leerla, pues no digo que no vaya a causar un efecto. Lo que digo es que entre más profundizamos en el estudio de la palabra del Señor y nos vamos a los detalles, hermano, creo que hay una riqueza que nos espera. Así es. Realmente conocer la palabra de Dios es algo más profundo. Es diferente a leerla. Leer, uno puede leer cualquier libro, cualquier revista, cualquier periódico, cualquier asunto, pero profundizar en la palabra de Dios es algo que le ayuda a uno a conducirse y a vivir de una mejor manera. Bien, esa es la intención de los programas Vea los Tesoros de la Biblia. Ahora, retomando nuestro primer programa, hablamos mucho sobre la necesidad de crecer en la palabra del Señor, de no ser superficiales, y expusimos uno de los temas que están de moda en este tiempo, y no porque estén de moda en este tiempo lo estamos tocando, porque no queremos irnos por ese lado de si es correcto lo que está pasando en este tiempo o no. No es nuestra intención. Más bien queremos ir a las Escrituras. El tema que hemos propuesto para esta primera temporada es los profetas de la Biblia. Y hoy sí vamos a entrarle a uno de los profetas que se ha preparado en la producción para compartir con usted. Empezamos, hermano, con el profeta Oseas. ¿Lo ha escuchado usted? Bueno, seguramente si es un lector de la Biblia, definitivamente tiene que saber que él, aparte de ser un profeta, Dios lo utilizó para escribir uno de los libros del Antiguo Testamento. Vamos a aprender de él, de todo lo de él. Hoy vamos a ver el significado de su nombre, vamos a conocer un poquito de su familia, y ya con eso uno va a poder entender ese movimiento profético bíblico, que, ojo, en este tiempo no se está tomando en cuenta, sino solo se está tomando en cuenta pues lo que nos ofrecen los profetas, que son las profecías. Ok, arrancamos entonces. Para poder arrancar, hermano Mateo, definitivamente creo que lo primero y elemental tiene que ver con el nombre del personaje. Y antes de meternos al significado del nombre del personaje, yo quisiera que pudiéramos hablarle a nuestra amable audiencia que en la Biblia los nombres que se utilizaban tenían una importancia, un significado, una razón, hasta un propósito, un destino por el cual la gente hacía llamar a sus hijos como se llamaban. Algunas veces era iniciativa de los padres, otras veces era Dios diciéndole, le vas a llamar así. En su experiencia, en su estudio personal, hermano Mateo, ¿por qué es importante el significado de los nombres en la Biblia? Es muy importante porque el nombre representa o en algunas ocasiones define cómo es el carácter de la persona. Como por ejemplo, en la Biblia encontramos que Dios tiene diferentes nombres y significado también.
Por ejemplo, a Dios en el Antiguo Testamento se le conoce como Jehová Nisi. ¿Qué significa el nombre Jehová Nisi? Él es nuestro estandarte o nuestra bandera. Lo hemos oído en el lenguaje, digamos, cristiano, evangélico. Usted ha escuchado, es que Dios es mi Dios, o se le conoce como Jehová Jireh, nuestro proveedor, o Jehová el que sana, nuestro libertador, o Jehová el Shaddai. ¿Quién es Jehová Shaddai? El Dios Todopoderoso. Y así sucesivamente, Dios se presenta de esa manera con diferentes nombres. Y también vemos que personas que estuvieron involucradas dentro del plan de Dios, Dios vino y les cambió nombre. Por ejemplo, si leemos la Biblia, en Génesis encontramos a Abraham. Primero se llamaba Abraham. Sin H. Sin H. Después le fue cambiado el nombre como Abraham, ¿verdad? Que ahora se le conoce como el padre de la fe, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos encontrar a Jacob. Jacob dice que el significado del nombre Jacob es algo bien raro, ¿verdad? Porque es un usurpador, engañador, suplantador. Pero miren, hubo algo muy interesante, muy importante que ocurrió en el plan, en el desarrollo del ministerio o de la vida o del proyecto que le fue encomendado a este varón. Dice que él peleó con el ángel, y ya rayando el alba, ya le fue cambiado el nombre y se le dio el nombre Israel. ¿Qué significa el nombre Israel? Príncipe de Jehová o príncipe de Dios. Y así encontramos más, ¿verdad? Encontramos a Simón Pedro, ¿verdad? Primero Simón, después Pedro. Después, por último, encontramos a un tal Saulo. ¿Quién era Saulo? Un perseguidor de la iglesia. Pero después fue llamado Pablo. ¿Quién es Pablo? El perito arquitecto de la iglesia, como lo dicen las Escrituras. Por eso es muy importante muchas veces saber. Hermano, yo le invito, si usted no sabe, pregúntele a un hermano. Pregúntele a su pastor. Si no, pues igual para esto estamos. Puede comunicarse a la radio y aquí en lo que podemos ayudar. Bueno, esto también nos debe de dejar, hermano Mateo, una reflexión en la actualidad, porque generar nombres de igual manera se siguen dando. Hoy hacemos llamar a nuestros hijos de una manera. Hay tantos casos, ¿verdad, hermano Mateo? Donde personas deciden llamarle a sus hijos con los nombres de personajes famosos de la actualidad. Artistas, deportistas, cantantes seculares, etc. Bueno, cada uno es libre de hacer eso. No estamos ni condenando esa acción. Pero me llama mucho la atención el hecho de cómo Dios en la Biblia sí toma muy en cuenta el uso de los nombres. Así es. Y es importante entonces que nosotros, mínimo, si yo me llamo Carlos, si el hermano se llama Mateo, si usted se llama Efraín o se llama, el nombre que tenga, mínimo usted investigue, sepa el significado de eso, ¿no? Porque todos los nombres tienen significado, sean bíblicos o no sean bíblicos, hay un significado. Y los significados, hermano Mateo, son muy reveladores, Ahora, vamos al tema. El tema es el profeta Oseas. Y traemos a colación el tema del significado de los nombres, porque Oseas tiene un significado. Así es. ¿Por qué decidimos empezar con el profeta Oseas? Porque según historiadores y según comentaristas bíblicos encontramos que usted ha escuchado acerca de los profetas menores o profetas mayores. Decidimos empezar con el profeta Oseas porque según historiadores fue el primer profeta del Antiguo Testamento en cuanto a libros proféticos, a los profetas menores que se les llama, ¿verdad? Entonces es el primero. Y su nombre proviene del hebreo y significa la salvación es Dios o Dios de salvación. Por eso empezamos diciendo el significado de los nombres. Perfecto. Y eso va a marcar la vida de Oseas. Y no solo la vida de Oseas, sino el ministerio de Oseas. Usted tiene que seguir viendo los episodios que vamos a ir
desarrollando con el hermano para poder entender por qué Oseas se llamaba así. Recuérdenos el nombre, el significado. Dios de salvación o salvación de Dios. Bueno, saludamos a todos aquellos hermanos que llevan por nombre Oseas. Si alguien nos está escuchando y viendo en este segundo episodio y se llama Oseas, pues ya sabe el significado, por si no lo sabía. La salvación viene de Dios o es de Dios. Ok, en ese sentido, empiézanos a introducir el ministerio, la tarea profética de este personaje Oseas. Muy bien, pues hablando del profeta Oseas, él junto a Jonás son los únicos profetas oriundos del reino del norte que profetizaron a las 10 tribus de Israel y que dejaron plasmadas sus palabras en los libros que ahora tenemos en nuestras Biblias. Según comentaristas y lo que hemos visto, él predicó a finales del reinado de Jeroboam. Él es hijo de Joás, rey de Israel, y en tiempos de Usías también predicó, en tiempos de Jotán, en tiempos de Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Aquí hay un dato muy interesante. Si vemos este profeta, pues él viene descendiente de un linaje real, de reyes. Y usted acaba de mencionar dos cosas que quisiéramos ampliar. Número uno, aunque Oseas cronológicamente en el aspecto de orden bíblico, cuando uno arranca en el orden del Antiguo Testamento, prácticamente Oseas se va hasta los últimos lugares del Antiguo Testamento en numeración, ¿no? Arranca Génesis, Éxodo, etcétera. Y cuando llegamos por los profetas mayores, ya lo dijo bien el hermano Mateo, inicia la última sección del Antiguo Testamento, que son los profetas menores con Oseas. Aunque aparezca ahí, nosotros cronológicamente tenemos que trasladarnos a la parte histórica de Israel, donde se nos narra dos libros importantes, el libro de Reyes y el libro de las Crónicas, porque ahí se habla mucho de los reyes de Israel. Ahí, en ese momento histórico es donde los profetas, en este caso Oseas, tienen una participación. Ese es por un lado. Pero por otro lado, el hermano Mateo, y sería bueno que nos ampliara, hermano, habla de Oseas y Jonás que profetizaron a solo unas tribus y otras no. Entonces deberíamos de explicarle a nuestra audiencia esa situación. Bueno, ¿por qué no se le profetizó o no se dio el ministerio de Oseas a todo Israel, sino solo a unas tribus? Muy bien, para poder explicar un poco, solo quiero traer un poco a memoria, porque esta historia la sabemos y vamos a entrar un poquito en la historia. Para empezar, vamos a recordar quién era Jacob, porque de ahí se empieza a desprender el nombre de las 12 tribus. El que le cambiaron más. El que le cambiaron, nombre. Exactamente, lo que dijimos anteriormente, que él tuvo en ese proceso de cambiarse el nombre. Entonces, si ustedes se recuerdan, pues, ¿quién era Jacob? Pues era el hijo menor de Isaac y de Rebeca, los cuales tuvieron gemelos y volvemos, ¿verdad? Entonces, sigamos avanzando un poquito. De ahí Dios le dice que le va a cambiar el nombre, le cambia el nombre y él con su llamado, con el objetivo de cumplir algo, comenzó a tener unos hijos. Pero recordemos, ahí entramos a un poco de historia y acortamos el tiempo con lo siguiente. Recordemos, él fue a casarse con la hija menor de él quería casarse con Raquel, pero ahí le dijeron no, primero te tenemos que dar a la mayor. Su tío lo engañó. Exactamente, entonces vino y le dieron a otra mujer. Bien. Ahí comenzaron a tener hijos, después dio un tiempo de esterilidad, las mujeres dieron a sus criadas que tenían para que él fuera teniendo más hijos.
En total, de ahí se desprenden todos los hijos de Jacob, que son después se le llamaron los israelitas. Que son las 12 tribus. Que son las 12 tribus. Para seguir avanzando, continuando con la historia de Jacob, recibió un nombre nuevo, el cual fue Israel. Bueno, continuando con la historia, ahí vemos que ese reino fue dividido. Comenzó a existir el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fueron conformadas por 10 tribus, las cuales fueron la tribu de Rubén, de Simeón, de Isaacar, de Zabulón, de Dan, de Neftalí, de Gad, de Leví, de Aser, y José estaba representada por 2 tribus, la de Manasés y Efraín. Todos ellos eran descendientes de Jacob. Esas son las 10 tribus, ¿verdad? De ahí más adelante encontramos que están las otras 2 tribus, o llamados el reino del sur, las cuales la conformaban la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Después, aquí hay un dato muy interesante. Si recordamos un poco de historia, recordemos que antes el Reino Unido estuvo conformado cuando lo reinó Saúl, estuvo David y estuvo Salomón. Ahí el reino estaba unido, no estaba dividido. Separado de las 10 tribus y 2 tribus. Sí, ahí de momento estaban las 12 tribus unidas. Después, cuando murió Salomón, ahí sí ya hay un rompimiento. Hay un rompimiento y ahí es donde se separan las 10 tribus, llamado el reino del norte, y las otras 2 tribus llamadas el reino del sur. Ahí es donde están las separaciones de los 2 reinos. Y como dato muy curioso, que me llamó la atención dentro de lo que estuve analizando y viendo, es que esta situación, imagínense, pleitos dentro de la misma familia, dentro de los mismos hermanos. Provocaron la separación, la ruptura. Por eso fue que se llevó a cabo ese mensaje, que para unas tribus y otro, ¿verdad? Otro mensaje para las otras 2 tribus. Importante acá, démonos cuenta, muchas veces, a veces, da pena decirlo, pero a veces decimos, es que mi familia es conflictiva, es que a veces tengo muchos problemas dentro de familia. Hermano, no se preocupe, no se quite la vida, esto ya viene desde tiempo atrás. Claro, y esto viene al caso porque estamos hablando que Oseas, Dios lo levantó como profeta para hacer su trabajo con 10 tribus, que no eran las de Judá ni la de Benjamín, sino eran las 10 que no estoy mencionando, para no hacer largo el concepto. Por eso es que nuestro hermano nos está explicando, bueno, ¿y por qué solo 10? ¿Por qué no a todas? Por esa rebelión, esas diferencias familiares que no supieron resolver, y eso provocó el rompimiento de Israel, y pues ya hubieron 2 gobiernos, el del norte y el del sur. Muy bien, sigamos avanzando. Estamos en Vea los tesoros de la Biblia, en nuestro segundo episodio, y estamos aprendiendo sobre la vida del profeta Oseas. Sigamos avanzando, hermano. Para continuar, aquí en este libro encontramos unos personajes claves. Y es lo que realza de este libro. Y es que este libro, los personajes claves son Oseas, Gomer, su mujer, y sus hijos. Bien, es importante porque lo acaba de mencionar el hermano Mateo, cómo las 12 tribus se rompen por conflictos familiares. Y aquí nos presenta como personajes claves de este libro a la familia del profeta. No es un hombre que va solitario en el ministerio que va a desarrollar, sino que va muy vinculado con su esposa, pero también sus hijos. Entonces, ahora, es interesante hacer notar que la historia de esta familia va a ser una historia muy peculiar. Va a ser una historia, no es una familia cualquiera, desde el aspecto no de la tarea de
profética que va a tener Oseas, sino cómo va a ser concebida esta familia. Pero antes de llegar ahí, las familias han sido el centro de atención a lo largo de toda la Biblia. Vemos en Génesis capítulo número 2, 3 y 4 la institución de la familia con Adán. Después, el capítulo 3, el fracaso de esa primera familia. En el capítulo 4, las consecuencias de no haber sabido tener una vida familiar. En la Biblia vamos a encontrar familias, hermano Mateo, muy peculiares, como la de Oseas. ¿Podría usted darnos algunas anotaciones de familias que usted le haya llamado la atención en la Biblia? Claro que sí, hermano Carlos. Sinceramente, Dios siempre ha tenido propósitos especiales, específicos con la familia. Empieza a trabajar, algunas veces comienza a trabajar con el varón, otras veces con la mujer, otras veces de una manera agarra a toda la familia. Y algo que me llamó mucho la atención, como usted dice, podemos mencionar como familias peculiares en la palabra. Si usted quiere anotar, anótelo, búsquelo, pero yo lo invito. Vamos a ver a la familia de Abraham y Sara. A esta familia fue muy peculiar porque se le concedió tener un hijo. Recordemos, Sara era estéril. Y en cierto momento, dentro de la peculiaridad de la familia, pues uno se regocija con sus hijos, ¿verdad? Es la alegría, es otra parte de la felicidad de un matrimonio. Entonces, acá ellos carecían, digamos así, de esta felicidad porque no tenían un hijo. Pero en Génesis capítulo 18, versos 13 y 14, el Señor cumple su cometido y da la palabra que Él les va a conceder a tener un hijo. Y dice, ¿verdad? El Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Se cumplió la promesa, se cumplió el objetivo. Así es, todas las promesas y todos los objetivos que Dios nos ha trazado, hermano, déjeme decirle que se va a cumplir. De ahí encontramos a otra familia muy interesante, muy peculiar, a la de Josué. Todos, creo que algunas veces hasta en nuestra casa tenemos un eslogan, que es el eslogan de Josué, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Correcto. Una familia peculiar porque estaban todos involucrados al servicio de Dios. Ahí, ¿verdad? En cierta ocasión, en cierto momento oportuno, vino Josué y dijo, ¿verdad? Yo y mi casa, por mi parte, yo y mi casa, vamos a servir al Señor. De ahí, fíjense que como dato muy curioso, comencé a leer y a ver un poco en la palabra y encontramos la familia de Cornelio. Ellos dicen que ellos, dentro de la iglesia, él y su familia contribuían con ayuda, querían aportar algo a la iglesia, pues era él y su familia daban. Y esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 10 y versículo 1. Se los voy a leer. Dice, en la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio, del régimen conocido como el italiano. Dice aquí, esto es lo importante. Oiga, hermano, él y toda su familia adoraban y respetaban a Dios. Cornelio daba muchas contribuciones al pueblo de Israel y siempre estaba orando. Mire qué convicción, mire qué solicitud para servir de este hermano en la iglesia. De ahí vemos a una mujer, a Lidia. Dice que Lidia y su familia, ella y su familia eran muy hospitalarios. Ellos recibían a la gente, a los hermanos que viajaban o hermanos que tenían ahí cerca de donde ellos vivían. Ellos eran muy hospitalarios, extendían la mano, daban protección. Y esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 16, versos 14 y 15. Y se los voy a leer rapidito. Dice, una de ellas se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatira y vendía tela de púrpura. Ella alababa a Dios, al Dios verdadero, y nos estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía. Entonces ella y todos los de su casa se bautizaron.
Luego ella nos invitó a su casa. Si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor, entonces vengan a quedarse a mi casa. Ellos nos convencieron y nos quedamos en su casa. Miren qué peculiaridades. Por eso vemos que, hermano, en la obra del Señor, en la iglesia del Señor, sirvamos, no como a un hombre. Sirvamos, no como a una entidad, sino que hagámoslo. Tenemos esos ejemplos de esas familias peculiares que daban, que aportaban, que servían. Y es que, hermanos, sinceramente, esta salvación tan grande que tenemos, no tuvimos que pagar efectivo por ello. Pero sí lo podemos hacer. ¿Qué sí podemos dar? Un corazón agradecido. Bien, gracias, hermano. Pues de esas hay muchísimas más. Así es. Me gusta mucho que el hermano habló de dos familias, digámoslo así, que muchos conocemos, y dos familias que muy pocos conocemos. Hablando de Abraham y de Josué, que son familias pues, que son en la Biblia. ¿Quién no ha escuchado algo de la familia de Abraham, la familia de Josué? Pero estas dos últimas, la familia de Cornelio y la familia de Lidia, pues ahí aparecen, y esa es la parte de escarbar, de ir, de profundizar, y vamos a encontrar. Pero ¿por qué estamos hablando de las familias? Porque el profeta Oseas va a tener y nos va a mostrar una familia peculiar. Cuando lleguemos a ese punto, usted se va a dar cuenta. Pero hagamos un resumen de lo que estamos hablando antes de hablar de lo siguiente. Hemos hablado del nombre del profeta Oseas y su significado, que va a marcar la razón por la cual Dios lo va a levantar en su familia y para su pueblo. Número 2, hemos hablado de que Oseas no activó su ministerio aislado de su familia, sino Oseas estuvo fuertemente vinculado. Y eso es algo bien interesante analizarlo antes de irnos al punto siguiente, que tiene que ver con los lugares claves. Tome nota, punto 3, ya vamos a llegar, lugares claves del libro del profeta Oseas. Pero antes de llegar ahí, le estaba diciendo lo importante que es servir a Dios como en familia. ¿Ya? Hoy en día estamos viendo que la gente está sirviendo, hermano Mateo, pero está sirviendo sola. El padre está entregado, la madre está entregada, pero los hijos no. Y a veces encontramos lo contrario, sí. Hijos entregados sirviendo al Señor y padres totalmente apáticos. ¿Qué nos puede decir algo ahí rapidito acerca de eso? Pues miren, hermanos, sinceramente, cada quien, yo descanso en algo. Dice que tiempo y ocasión debajo del sol hay para todas las cosas. Muchas veces hemos escuchado testimonios de hermanas que dicen, es que yo pasaba muchas noches orando para que a los pies de Cristo llegara mi hijo, o para que llegara mi esposo, o en el caso del esposo, ¿verdad? Para que llegue mi esposa y para que lleguen mis hijos. Creo que dentro de esta búsqueda y de este caminar en Dios, hay algo muy importante a lo cual nos debemos aferrar. Es al texto que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Primero, fijarnos en Jesús. Hacer todo lo que está de nuestra parte para poder dar un buen testimonio. De ahí, poco a poco, las personas, nuestros familiares, llegarán a los pies de Cristo. Entonces, vamos a esbozar, porque esas son declaraciones personales, únicas, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia. Ese eslogan que utilizó Josué, muchos lo utilizamos, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y como nuestro hermano Carlos dice, algunas veces en la iglesia encontramos de que estamos solo los hombres, ¿verdad? O están solo las hermanas. Que es lo típico. O solo los hijos. Sí, bien, sí, perdón que lo interrumpa, pero ya está comprobado que el 100% de las iglesias están formadas en su mayoría por mujeres, y mujeres solas. Así es. Hermanos, vamos a avanzar en este segundo episodio y ahora nos corresponde hablarles
no solo del nombre del personaje del profeta Oseas, y hablamos de la peculiaridad de su familia, la vamos a desglosar más adelante, pero los lugares es importante. Es decir, si se da cuenta, el ejercicio de buscar los tesoros de la Biblia es la profundidad que le estamos dando. No dejamos a un lado, Jerusalén, solo porque así por así. Hay una razón por la cual la Biblia cita lugares. Vayamos entonces, hermano, en su investigación, los lugares claves que desarrolla el ministerio el profeta Oseas. Ok, como lugares claves tenemos el reino del norte, que fue el lugar que fue escogido para llevar este mensaje. Las 10 tribus. Exactamente. Esto está conformado por el lugar de Samaria y Efraín. Aquí quiero hacer un paréntesis. Fíjense que tengo un amigo que él viaja mucho a Israel y dentro de lo que estaba yo escudriñando, viendo, me entró una inquietud y le pregunté a este hermano cómo se miraba o cómo estaba conformado en la actualidad Israel. Cómo están ubicadas las tribus, porque a veces uno solo lee, pero no investiga, no. Y me estaba diciendo el hermano, porque yo le ponía el ejemplo, agarré una Biblia de este hermano. Si usted agarra la Biblia, en el final de la Biblia va a encontrar unas hojas donde hay unos mapitas, donde están los viajes misioneros, donde está Israel y están pintadas las tribus y todo eso. Y le pregunté al hermano y le dije, hermano, cuénteme, usted que ha ido a Israel, ¿cómo está? Entonces, como dato curioso, me dijo, mire, así como está en la Biblia, en la actualidad Israel no está así. O sea, si usted va a agarrarse la idea que así tan literal como está en el mapa, no está así. Eso es como Guatemala, ¿no? Cuando uno va, en nuestra niñez íbamos a las escuelas, dibujen el país Guatemala en mapa. Así es. Incluíamos a Belice, porque en ese entonces no existía, pero hoy en día ya no corresponde, es algo similar. Exacto. Entonces él me decía, mire, por ejemplo, el largo, me dijo, para que lo entendamos de una manera, el largo ya no es el mismo largo, es menos, y ahora es más ancho. Porque, y mire, y todo porque viene por este conflicto de hermanos, ¿verdad? Que ya enumeramos los nombres de los integrantes de las tribus. Entonces, este libro se compone por 14 capítulos. Quiero decirles lo siguiente, tal vez no nos vamos a poner a leer versículo por versículo, porque eso abarcaría demasiado tiempo. Por eso es el nombre del programa también, vean los tesoros. Vamos a sacarnos el extracto más importante para poder darles a ustedes y usted también, acompañado de su Biblia, vaya leyendo, escudriñando también. Ustedes ponen la lectura y nosotros ponemos los datos. Así es. Entonces, lugares claves de este libro, el reino del norte, que está conformado por Samaria y Efraín. Esos tres lugares. Dice, este libro se compone por 14 capítulos y lo podríamos dividir en dos partes. La primera sería del capítulo 1 al 3, en el cual expone en forma simbólica la infidelidad de Israel y anuncia su castigo. El profeta Oseas denuncia la infidelidad del pueblo de Israel hacia Jehová y nos muestra el amor eterno de Dios, comparándolo al esposo que perdona a la esposa infiel o al padre que ama a sus hijos rebeldes. Hermano, detengámonos aquí, creo que aquí nos vamos a quedar, pero aquí hay un tema bien interesante. Se recuerda que le dijimos la familia peculiar que componía la esposa y los hijos de Oseas. Usted va a entender, cuando ahora ya sabemos que Oseas se compone de 14 capítulos, y si usted lo va a empezar a leer, va a encontrar esta palabra que acaba de mencionar nuestro hermano Mateo, la infidelidad. Yo diría que es uno de los temas centrales en el libro de Oseas, no solo como realidad de una nación que ha sido infiel al Señor, sino dentro de la misma familia de Oseas van a experimentar eso. Pero queremos cerrar hablando un poco, porque el tema de la infidelidad del pueblo de Dios ha sido el tema desde su fundación, cuando empieza
Israel a desarrollarse como, y los ven como una nación allá en Egipto, porque ahí fue donde Israel empieza a multiplicarse en número, y los egipcios empiezan a considerar, bueno, estos están creciendo en número y hay que hacer algo, y bueno, hay que leer la Biblia para poder ir a esos detalles. De ahí, Dios los conforma como nación, dándoles leyes, porque una nación si no tiene ley, imagínense. Pero Israel, desde su fundación, muestra una debilidad. Le ha costado ser fiel. Entonces, hermano Mateo, vale la pena hacer mención sobre en qué otros pasajes bíblicos podemos observar esa problemática del pueblo de Israel en cuanto a la infidelidad. Ok, vamos a ver que en Josué, ahí se comienza, ya había ciertos problemas, ya que ya por naturaleza estaba esta situación de infidelidad. Recordemos que Dios siempre llama a que nos dediquemos a Él, que lo honremos a Él, que le sirvamos a Él. Pero desde tiempo atrás, el hombre siempre ha tenido ese conflicto, poderse mantener fiel a los mandatos de Dios. Y en Josué encontramos, Jueces 10:11, dice, el Señor respondió, cuando los egipcios los oprimían y ustedes clamaban a mí por que los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y me han sido infieles con otros dioses. Por lo tanto, no los volveré a salvar. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia. Imagínense, si lo traducimos a nuestro lenguaje entendible, ¿verdad? Muchas veces el hombre, por naturaleza, se inclina a los vicios o a algunas otras prácticas. Ahí, cuando el hombre está envuelto en mortal angustia y en problemas bien complicados, hasta entonces el hombre viene y se vuelve a Dios. Pero sinceramente, Dios es un Dios misericordioso, pero el pueblo de Israel y el hombre por naturaleza siempre ha tenido problemas con Dios por no guardar la fidelidad. Así es. En lo personal, creo que Jueces es el libro más revelador en relación al tema de la infidelidad del pueblo. Cada juez que Dios levanta a lo largo de todo ese libro representa un momento de liberación que va a tener de Israel en función de que el pueblo ha caído en idolatría, en infidelidad a Dios. Por lo tanto, acaba lo que leía nuestro hermano en el pasaje de 10:11 de Jueces. El Señor permitía que otras naciones llegaran a violentarlos, pero el resultado era la infidelidad. El tiempo se nos ha ido, quizás nos da tiempo para un ejemplo más de cómo en la Biblia se registra mucho el tema de la infidelidad de Israel, porque ese es uno de los temas principales que se va a tocar en los 14 capítulos de Oseas. ¿En qué otra parte de la Biblia podemos encontrar sobre la infidelidad de Israel? Yo encontré en el profeta Jeremías otra expresión, otra palabra profética, donde viene Dios y le dice, pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel como una mujer infiel a su marido, afirma el Señor. Este lenguaje, esta expresión del profeta Jeremías es muy similar, es muy igual al lenguaje que vamos a encontrar acá en el profeta Oseas. Qué buen final el que nos está proponiendo el hermano Mateo. No se pierda el episodio 3 de Vea los tesoros de la Biblia. Dios primero, vamos a estar tocando precisamente algo de lo que en Jeremías 3:20 nos habla ahí. Pero que el Señor nos ayude, hermano Mateo, amén, a ser fieles. Entonces yo quisiera dejarle este par de minutos que tenemos a usted
para que hagamos una reflexión al pueblo del Señor que nos está viendo en cuanto a ser fieles al Señor, porque esa es la historia de Israel. Ahora, demos un salto y vayamos a nuestra realidad. Nosotros no somos Israel, pero sí somos pueblo del Señor y que también Dios nos llama a la fidelidad. Así es. Cuando conocemos la palabra de Dios, encontramos expresiones de que han utilizado varones de Dios donde nos ayudan a mantenernos fieles. Hay una expresión en un profeta que dice que Dios está hablando a través del profeta diciendo, ¿verdad? Porque yo más me deleito en la lealtad que en los sacrificios. Algunas veces hay un dicho por ahí que dice, ¿verdad? En el lenguaje secular, ¿verdad? Dice, el que peca y reza, empata. Dice. Hermanos, somos conscientes que tenemos una naturaleza adámica, una naturaleza caída, una naturaleza que tiende a hacer algunas cosas indebidas que no le agradan a Dios, pero yo creo que, vuelvo a recitar lo que les dije hace unos minutos, que si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra vista en Jesús, Jesús nos puede ayudar. Recuérdense que a nosotros, a la iglesia actual, se nos fue dejado una ayuda, el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Hermanos, permanecer fieles no lo podemos hacer solos. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos la ayuda de la palabra de Dios. Recuérdense, ¿cómo respondía Jesús cuando era tentado? Escrito está, escrito está. Él no sucumbió ante la tentación. Entonces, no estoy diciendo que todos somos Jesús, pero sí podemos tomar esos ejemplos para poder mantenerlos dentro de los linderos de la verdad y también dando testimonio, como dice el apóstol, a grandes y a pequeños, a principados y a potestades, de los que demandan razón de la esperanza bienaventurada que hay dentro de nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bien, este es un buen final y le invito a que no se vaya a perder, si esté pendiente, siga nuestras redes sociales. Allí vamos ya a publicar el episodio siguiente donde nos quedamos en la infidelidad de Israel y que va a ser un tema recurrente en el ministerio y en la vida familiar del profeta Oseas. Gracias, hermano Mateo. Nos reencontramos en el episodio 3 de Vea los tesoros de la Biblia. Hasta la próxima.